Recuerden, si no van a hacer alguna consulta, silenciar los micrófonos para que todos podamos escuchar bien la clase. Yo igual, de todas maneras, los puedo silenciar, pero los invito a que estén atentos con ese tema. Bueno, si les parece, vamos a ir arrancando. Voy a compartir pantalla. Ahí se ve mi pantalla, ¿no es cierto? Perfecto. Bueno, em, yo lo que tengo acá ya es abierto un tablero de BI. Em, Vamos a empezar. Espérenme un segundo que se me descontrolan las mascotas. Justo tengo un problema ahí con mi gatita que se quería subir acá a aparecer. Bueno, les decía, yo ya tengo abierto Power BI desde el escritorio. Lo que voy a hacer ahora es abrir un informe en blanco. O sea, si ya estuvieron averiguando un poco lo que es Power BI, una vez que lo abren, tenemos distintas opciones. Nosotros vamos a cliquear en informe en blanco y vamos a tener esto, digamos, ¿no? Que es la primera interfaz de trabajo que tiene Power BI. Esto nosotros lo llamamos DAX, es la interfaz delantera, digamos, de Power BI, donde, bueno, podemos crear las visualizaciones de los datos, es decir, acá volcamos los gráficos, las tablas, o sea, mostramos los datos que estamos analizando. Tenemos la vista de datos, modelos relacionales y otras cosas. Eso ahora más adelante lo vamos a ir recorriendo. Lo primero que vamos a hacer es empezar a consumir archivos. Se escucha, ¿no? Ahí, se ve bien. Sí, sí, se escucha y se ve. Perfecto. Bueno, entonces, una vez que tengamos un libro abierto, lo que vamos a hacer es, tenemos dos posibilidades de acceder o consumir datos. Desde la interfaz de DAX tenemos en la parte, en la pestaña de inicio, en la parte superior izquierda, tenemos un botón que dice obtener datos. Si lo cliqueamos, ya vamos a acceder a la interfaz em, de, de conexión a archivos o servicios, donde efectivamente vamos a poder buscar cuál es el tipo de archivo que queremos consumir y conectarnos a él. La otra manera es, desde la pestaña de inicio, en la zona central, vamos a tener un botón que se llama transformar datos, el cual nos va a redirigir a otra interfaz. Como habíamos visto en la clase anterior, eh, tenemos dos interfaces en Power BI. Esta que se nos abrió ahora es Power Query, que es el motor de procesamiento de datos que tiene Power BI, digamos, ¿no? Todo lo que es los consumibles y los preprocesamientos de los datos los hace esta interfaz que es Power Query, donde nosotros programamos en serie de pasos qué es lo que estamos haciendo con los datos. Entonces, retomando, desde la interfaz de Power Query, para consumir nuevos orígenes, vamos a estar en la pestaña de inicio. En la parte superior izquierda vamos a tener nuevamente el botón de nuevo origen. Lo cliqueamos, vemos que
La ventana emergente es igual a la de DAX, pero acá vamos a tener una diferencia que si nosotros importamos un archivo directo desde DAX, nos vamos a perder la posibilidad, salvo que lo aclaremos, de transformar los datos. Ahora de todas maneras lo vamos a ver. Entonces, lo primero que vamos a hacer ahora es conectarnos a un archivo de Excel. En esta ventana emergente tenemos un listado de todo lo que podemos hacer para conectarnos a los archivos, ¿no? En este caso, como siempre lo más recurrente es Excel, aparece primero la conexión al libro de Excel, la cliqueamos y nos va a abrir un explorador de archivos. En este caso estamos accediendo a los archivos locales, es decir, a lo que es nuestro disco C o posibles carpetas virtuales que tengamos en nuestros espacios laborales, ¿no? Yo voy a cliquear, por ejemplo, esta base que se llama reporte de obras. La seleccionamos, la abrimos. Y una vez que se conectó al archivo, nos va a abrir esta interfaz donde nos va a permitir visualizar, si es un archivo de Excel, em, cuáles son las hojas y tablas que tiene el mismo archivo dentro. Si es otro tipo de archivo, nos va a mostrar otras cosas, pero bueno, en este caso vemos que nuestro reporte de obras, nuestro Excel adentro tiene una hoja sola y también una tabla que es la misma hoja. Seleccionamos la tabla u hoja que nos es de interés para importar y aceptamos. Bien, ya acá se nos cargó la base. Lo primero que vamos a hacer antes de todo es cambiarle nombre a la base porque por defecto, si es un archivo de Excel, el nombre de la base va a quedar con el nombre de la hoja. Entonces, para cambiar el nombre a la base vamos a hacer doble clic sobre ella y nos va a permitir modificar el nombre. Yo en este caso le voy a poner obras. Y ahora lo que vamos a hacer es empezar a navegar un poco en lo que es la base de datos. Vemos que esta interfaz de query tiene sus propias pestañas donde nos va a permitir trabajar con la base de datos. Como si fuera un archivo de Excel, tenemos unas barras de desplazamientos para desplazarnos manualmente sobre la base de datos y ver qué es lo que tenemos. Pero Power Query tiene una pestaña que es la de vista, que nos facilita cierto tipo de cosas al momento de analizar una base de datos. Acá vamos a tener una serie de seleccionables que dos de mucha utilidad son calidad de columnas y mostrar espacios en blanco. La calidad de columnas nos va a abrir estos indicadores sobre cada columna, donde nos va a indicar si tiene registros en blanco, si la columna, es decir, tiene valores nulos. ¿Están teniendo problemas con la pantalla? Mira, Agus, es un caso solo, Javier, no, Bien. no sé por qué estará congelada. Lo que sí te quería comentar, que no tenés la cámara prendida o bueno, se ve que tenés mala conexión a internet o alguna cuestión, porque no estás compartiendo video, digamos, cámara. Pero la pantalla se ve, ¿no? Sí, la cámara la apagué yo Sí, antes. sí, ah, ok. La prendo para que me quiera ver la cara. Eh, bueno, seguimos entonces. Les explicaba. Eh, este seleccionable, calidad de columnas, nos va a indicar si nuestras columnas tienen valores nulos o si tienen errores. Eh, el puntito de error hace referencia a el tipo de formato que es nuestra columna. Eh, por ejemplo, nuestra columna 1 es cadena de texto porque tenemos un indicador acá que tiene un ABC. Eso nos está indicando que nuestra columna es de tipo texto. Eso ahora lo vamos a ver en profundidad. Eh,
Pero bueno, otra, otra herramienta útil de la pestaña de vista es ir a columna, donde si seleccionamos va a abrir una ventana emergente donde vamos a tener un listado de todas las columnas en el orden en el cual están eh, y vamos a poder, por ejemplo, buscar, en este caso como es una base que tiene ciertos errores, vamos a ver que las columnas aparecen con un prefijo predeterminado. Pero, por ejemplo, desde este emergente, yo puedo dirigirme a una columna de interés. Por ejemplo, la columna 10 la selecciono, pongo aceptar y automáticamente la interfaz me lleva a esa columna. ¿Se viene entendiendo hasta ahí, más o menos? Sí, sí. Bien. Hay alguien que por favor tiene que silenciar, si no se escucha muy mal, perdón. Sí, yo ahí me fijo porque desde acá. Bueno, vamos a seguir ahora con lo que es la transformación de datos y ver qué tipo de datos tenemos en nuestra base de datos. Para eso nos vamos a dirigir a la pestaña Transformar, que es la segunda. Acá vamos a tener distintas herramientas similares a las que son las que existen en Excel, por ejemplo, dividir una columna por un delimitador, tener algunas funciones automáticas, extraer texto por longitud o por caracteres. Y también tenemos una pestaña que es muy importante, que es la de tipo de datos. Eh, Acá, por ejemplo, tenemos que nuestra columna 2 no la está detectando como texto. Vemos que de todas maneras hay texto dentro, ¿no? Power BI automáticamente hace una detección de los tipos de datos que nosotros podemos modificar de todas maneras. A simple vista, si nosotros vemos lo que es la interfaz de la base de datos, en cada columna vamos a tener un símbolo. Tres letras y tres números, o números si es una columna numérica. Las tres letras quiere decir que es solo cadena de texto. Las tres letras y los tres números quiere decir que es mixto en general. No tiene un tipo de dato definido. Y si son números, nos está diciendo que es numérica. También tenemos lo que es formato fecha, que nos va a aparecer con un calendario. Acá en este caso, como nuestra base tiene errores, la mayoría de las columnas nos aparecen como texto. Lo que vamos a hacer primero es empezar a limpiar la base, porque si no limpiamos la base va a ser medio difícil explicar lo que es transformar datos, ¿no? Entonces, vemos que nuestra base tiene tres filas en blanco y no tiene cabezales. Y podemos observar que en la fila 4 tenemos los cabezales de la base de datos. Entonces, en lo que es la pestaña de inicio, nosotros tenemos una opción que se llama reducir filas, que está en la parte central, donde nos pregunta dos cosas: o las filas que queremos conservar o las que queremos eliminar. En este caso yo voy a poner quitar filas. Si seleccionamos quitar filas, nos va a preguntar qué tipo de operación queremos hacer. Yo voy a querer, por ejemplo, eliminar las primeras tres filas de la base de datos porque veo que están blancas. Pongo quitar filas superiores y acá me va a preguntar el número de filas que quiero quitar. Yo en este caso le voy a poner 3 y vemos que ya las filas superiores que tenían blanco no las tengo más. Ahora a mí lo que me interesa es que la fila 1 sea los encabezados de columna. Para eso Power BI tiene una herramienta que es muy útil, que es dentro de la pestaña de inicio,
la parte superior derecha tenemos una opción que se llama usar la primera fila como encabezado. Si nosotros tecleamos esta opción, la primera fila de la base de datos va a ser el encabezado. Ahora vemos que nuestra base empieza a tomar color. Tenemos los nombres de columnas adecuados. Y ahora sí podemos hacer el análisis de lo que son los formatos de las columnas. Otro problema recurrente eh, en las bases de datos es tener filas en blanco, absolutamente filas en blanco. Por ejemplo, esta fila, que es la 15, vemos que está absolutamente en blanco en todo lo que es la base de datos. Yo sí me Agustín, quiero, sí, discúlpame, una consulta sobre eso. En el caso de filas en blanco, ¿te puede llegar a traer algún problema a la hora de hacer una estadística o algo así, si es que te queda? sí, ahora mismo voy a explicar cómo quitar las columnas que están absolutamente en blanco, que o sea, de punta a punta en lo que es la base de datos está en blanco. Y lo que es en estadística lo vamos a ver más adelante. Nosotros, todos los, se recomienda que todos los cálculos estadísticos que queramos hacer en Power BI lo hagamos en la otra interfaz. Bueno, la otra interfaz es un poco más permisiva para los valores en blanco, pero sí se omiten. Los valores en blanco se pueden omitir con distintos manejos de la información. Se Si debería, nosotros queremos filtrar una columna, por ejemplo, por valores en blanco, lo vamos a poder hacer. Eh, no sé si respondo tu pregunta. no, sí, 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 gracias. O sea, la pregunta es si se deberían omitir al principio o no. Si te puede Sí, llegar a traer algún problema para después. sí, seguimos con la explicación. Justamente lo que iba a explicar es eso. Estamos viendo qué es lo que nos Gracias. interesa a nosotros depurar de nuestra base de datos. Eh, por ahora estamos quitando errores. Como habíamos visto, quitamos filas en blanco superiores. Ahora lo que voy a hacer es quitar una fila en blanco que está dentro de nuestra base de datos. Para eso vamos a recurrir nuevamente a reducir filas y quitar filas. Y la anteúltima opción de esta segmentación es quitar filas en blanco. Si seleccionamos acá, Power BI lo que va a hacer es quitarnos todas las filas que estén en blanco en absoluto. ¿Se entiende eso? Sí. Bien. Ahora que ya Saúl, tenemos... ahí preguntan Ezequiel si podemos repetir el paso de renombrar las columnas, ¿bien? Sí, Así que si lo podemos repetir. sí, sí. Permítame un segundo, les voy a mostrar algo que Power BI últimamente está dando medio mal. Voy a cerrar la interfaz y la voy a volver a abrir. Ya vamos, Ezequiel, ¿eh? Bien, yo cerré y volví a abrir la interfaz de Power Query porque a mí en esta compu a veces me aparece un error que no me abre una parte muy importante de lo que es Power Query, que es la configuración de la consulta. Si observamos acá la parte derecha de la pantalla, tenemos algo que no veíamos antes, que es la serie de pasos que fuimos aplicando en la transformación de nuestra base de datos. Como les había comentado al principio, en Power Query lo que hacemos es aplicar pasos de transformación. Entonces, estos pasos se aplican, o sea, se programan a la base de datos, pero nosotros podemos ir siguiendo la secuencialidad de los pasos que fuimos aplicando y si lo necesitamos, eliminarlos o editarlos. Ahora podemos ir recapitulando, por ejemplo, qué es lo que fuimos haciendo hasta ahora. Vemos que lo último que hicimos fue quitar las filas en blanco. Acá Power BI, cuando promovemos encabezados, hace una detección automática del tipo cambiado, o sea, lo que hace es detectar los tipos de datos y asignarle el valor correspondiente.
Acá lo que nos preguntaba Ezequiel, que es el encabezado promovidos. Y si seguimos recorriendo de arriba hacia abajo, de abajo hacia arriba, perdón, vamos viendo cómo llegamos al resultado original de lo que era la base, ¿no? Volvemos al origen, que, bueno, teníamos las tres filas en blanco, no teníamos los encabezados, etc. Yo voy a repetir el paso de los encabezados promovidos. Bueno, para eliminar los pasos, seleccionan el paso, lo que es la interfaz de configuración de la consulta, y les va a aparecer la cruz a la izquierda, la apretan y eliminan el paso de esa manera. Bien, para promover los encabezados, es decir, tener la primera fila de nuestra base de datos como encabezados, tenemos que estar parados en la pestaña de inicio e ir a la parte derecha, que hay una opción que se llama usar la primera fila como encabezado. Si seleccionamos ahí, automáticamente Power BI nos pone como encabezado la primera fila. Bien, se me cerraron los comentarios, no sé si se entendió. Perfecto. Bueno, ahora nuestra base de datos ya la tenemos bastante prolija, digamos, ¿no? No tenemos filas que nos molesten, tenemos los encabezados que necesitamos. Eh, Ahora lo que yo me pregunto es si, por ejemplo, necesito todas las columnas. Volvemos a lo que era la pestaña de vista. Por ejemplo, podemos apoyarnos en la herramienta ir a columna y verificar todas las columnas que tengo. Veo que acá tengo unas columnas eh, medias raras. Vamos a seleccionarlas e ir. ¿Se escucha bien la clase? Porque me aparece todo el tiempo que tengo mala conexión de internet. Sí, por acá se Se escucha. escucha genial. Por acá se escucha. Se escucha bien. Bien, porque me aparece un cartelito todo el tiempo que tengo mala conexión y no sé si se escucha o no. ¿Y hasta ahora vengo muy rápido o vengo bien? Porque, viste, capaz que uno no se da cuenta. No, perfecto. Yo lo único que te paso una consulta, Agustín. Algo que no entendí es si Power Query solo sirve para transformar los datos de una tabla de Excel. Y eso quiere decir que si yo reviso la tabla de Excel no se modifica esto que estamos transformando. No, nosotros podemos acceder a muchos orígenes de datos. Ahora vamos a ir viendo otras opciones. Nosotros podemos transformar cualquier origen de datos, eh, lo que sea, lo que metamos. Lo vamos a poder transformar. Si es verdad que Power BI, o sea, te lo va a traducir en un formato tabla, digamos, ¿no? Vos haces cualquier consulta, poner una consulta de SQL, vas a terminar teniendo una tabla, o si haces una consulta de un formato específico, como un XML o algo por el estilo, siempre te lo va a llevar a una tabla y lo que nosotros estamos modificando es ese data frame, digamos, esa tabla. No sé si me explico. Sí, perfecto, perfecto. Claro, O cada vez que, sea, digamos, si yo modifico el archivo, tengo que modificar nuevamente la tabla, por así decirlo. si vos modificás el archivo, nosotros vamos a tener Sí, dos problemas recurrentes con respecto a los orígenes. Nosotros, cuando nos conectamos a un archivo, sea la vía cual sea, le estamos definiendo una ruta a Power BI. Si esa ruta es modificada, es decir, el archivo se movió de lugar o cambió de nombre el archivo, Power BI no se va a poder conectar y nos va a saltar error. Ese es uno de los problemas más recurrentes. Recuerden que cuando se conecten a un archivo, el archivo tiene que seguir llamándose igual y estar en la misma ubicación. Si no, van a tener que modificar lo que es la ruta nuevamente. Y otro problema muy recurrente es que, por ejemplo, si nos conectamos a un Excel, nuestro Excel tenía 10 columnas,
Capaz un día nos conectamos, tiene 10 y otro día tiene 6. Me faltan 4 columnas. Ahí va a haber problemas porque Power BI lo que va haciendo es guardando en su memoria interna cuáles eran las columnas que existían. Si te deja de existir una columna o se llama distinto, ahí te va a saltar error también. Ahora si quieren podemos hacer el ejercicio, porque tenemos que Ah, explicar algunas perfecto. cosas más. Pero bueno, sí. Si se modifica el archivo de una manera trascendente, entre comillas, va a haber que conectar de vuelta al origen. Ah, perfecto. Yo me quería preguntar por el ejemplo que pusiste, por ejemplo, de obras. No vi en las filas, pero por ejemplo, se dice cantidad de obras totales. Sí. Y en su momento, cuando yo inicié el reporte, habían 50 y a la fecha hoy hay 52. Esa modificación la tengo que hacer manual acá por Power No, Query. no, no. Eso ya es una actualización del dato. Power BI lo que sirve es automatizar lo que es un reporte, ¿no? Ya lo hemos visto, lo habíamos mencionado en la clase pasada, pero si lo que cambia es el contenido de la tabla, no pasa nada, porque se actualiza el dato. Nosotros tenemos la posibilidad de actualizar las bases. De hecho, eso lo iba a explicar más tarde, pero nosotros, cuando abrimos un tablero, debemos actualizar nuestras bases. Desde Power Query, vamos a actualizar nuestras bases desde la pestaña de inicio. En la parte central hay un objeto que se llama actualizar vista previa. Tenemos dos opciones. Actualizar esta vista previa, que lo que se refiere es a actualizar la base en la cual estoy parado, o actualizar todo el modelo, que cuando tengo más bases actualizo todas las bases juntas. Perfecto, muchas gracias. Bien, vamos a retomar con lo que veníamos. Yo les comentaba que decir, bueno, tengo esta base, no me quiero quedar con todas las columnas, quiero unas columnas específicas. Nosotros para eliminar columnas tenemos dos opciones. Lo que vamos a hacer es pararnos en una columna, hacer clic derecho y vamos a ver que se nos abren un montón de opciones. Em, y por ejemplo, si yo quiero quitar esta columna, que veo que es un error, puedo poner directamente quitar esta columna y ya borramos esa columna. O podemos hacer la operación inversa, que es, por ejemplo, pararnos sobre una columna que sea de interés, hacer clic derecho, seleccionar quitar otras columnas. Y acá lo que pasó es que me eliminó todas las otras columnas que yo no tenía seleccionadas. Y si yo hubiera tenido seleccionadas más columnas, por ejemplo, las dos primeras, y vuelvo a seleccionar quitar otras columnas, me quedo con las dos primeras. A veces puede ser medio engorroso seleccionar las columnas. Entonces, lo bueno que tiene esta opción de quitar otras columnas es que podemos editar el paso. Si volvemos a lo que es la configuración de la consulta, en cada paso vamos a ver que si es editable vamos a tener una ruedita en la parte derecha del paso, un engranaje. Si yo aprieto en el engranaje, voy a poder editar qué es lo que eliminé. En este caso, yo quiero seleccionar todo y solo eliminar las columnas que se llaman columnas, ¿no? Las tengo que tener al final, estas. Vemos que si vamos al final de la base no las tengo más, esas columnas. ¿Se entendió eso de cómo quitar las columnas? Bien. Bueno, una vez que ya acomodamos nuestra base de datos, vamos a poder empezar a trabajar con algo que ya es lo que nos interesa de verdad, que es empezar a filtrar lo que son nuestros datos. Filtrar y normalizar. Hasta ahora lo que estuvimos viendo son los problemas recurrentes que podemos llegar a tener para normalizar una base de datos. Yo, por ejemplo, en esta base de obras veo que tengo una ID de obra, una descripción, el municipio y otros datos. Capaz a mí me interesa
no sé, filtrar cuál es la modalidad de obra. Yo me vengo acá a la columna de modalidad, despliego y acá les voy a hacer una salvedad que Power Query te hace una previsualización de 1000 filas. Es decir que si yo quiero ver más allá de lo que veo acá, tengo que poner cargar más y me van a aparecer todas las opciones. En este caso, como es una base de datos chica, no hacía falta. Pero bueno, siempre que abren una vista de filtro, salvo que estén muy seguros qué es lo que tiene adentro, toquen esta opción que es cargar más, que se va a procesar toda la columna derecha y nos va a decir qué es lo que tiene adentro y qué es lo que no. Em, yo acá veo que tengo convenios escritos dos veces, por ejemplo, tengo convenios sin S y con S. Acá como en Excel tenemos una herramienta que es reemplazar valores, en lo que es la pestaña de transformar. Dentro de la parte central va a haber un 1 con una flechita, un 2, que es reemplazar valores. Funciona igual que Excel. Si la seleccionamos, ponemos el valor que estoy buscando y pongo el valor con lo que lo quiero reemplazar, ¿no? Yo ahí reemplacé el convenios con S por un convenio sin S. Si ahora me fijo en la vista de filtro, veo que efectivamente reemplacé el valor. Acá también como un Excel puedo filtrar. Nada más que una vez que yo ya filtré la base de datos, salvo que eh, edite el filtro desde el engranaje de la configuración de consulta, ya no puedo volver atrás. Otra función de los filtros en Power Query que es muy útil es quitar los valores en blanco. Por ejemplo, vemos que acá en solicitante presupuestario tengo tres valores en blanco. Yo puedo hacer, para quitar los valores en blanco, me puedo parar en la columna y hacer clic derecho. Y si nos aparece la opción quitar valores en blanco, yo en este caso tengo quitar errores, o ir a la vista de filtro y quitar vacíos. Bien. Cuando quitamos vacíos de un filtro, solo estamos filtrando esa columna. Recuerden, es distinto a quitar filas en blanco. Perdón, y en el caso de que quitemos valores en blanco, Sí. las filas digamos, como que se desordenan. O sea, si yo estoy quitando una cuadrícula, no me acuerdo cómo se le dice, en el Excel, un cuadradito del Excel, Sí. digamos, como que se sube, no se quita la fila completa porque imaginemos que el resto de la fila sí tiene valores. ¿Cómo No, funciona? se quita la fila completa. Vos filtrás quitar en blancos, por ejemplo, yo estos que saqué recién, si volvemos para atrás, yo filtré los nulos y borré esas tres filas, las borré, las filtré en realidad. No, acá lo que son las bases de datos no se desordenan, no se te va a desordenar nunca. Está Eh, bien. Lo mismo sucede si ponemos el filtro o si hacemos clic derecho sí, sí, y ponemos quitar errores. sí, sí. Ah, Sí, está además, bien. o sea, al ser una herramienta de Microsoft, es muy similar a Excel en muchas cosas, ¿no? Podemos ordenar ascendente y descendentemente. eh, o sea, lo que es esta interfaz, hay muchas herramientas que se comparten con Excel, digamos, ¿no? Eso yo los invito igual a que lo vayan investigando, vayan probando, vayan cargando sus bases de datos y vayan jugando con lo que es esta interfaz. Em, Sí, exactamente. En lo que es la barra de fórmulas, aparece lo que es la sintaxis de lo que es el código de programación de Power Query, que es M, donde, bueno, nos dice qué es lo que hizo el paso. O sea,
Power BI tiene asistencia a la programación. Si nosotros entendemos lo que es el lenguaje de Power Query, que es M, podemos escribirlo manualmente. O si tenemos la necesidad de modificar lo que es el código, lo podemos hacer desde la barra de fórmulas o desde la pestaña de inicio. Tenemos un botón en la parte central que se llama Editor Avanzado, donde vamos a ver todo lo que es la consulta entera. Acá tenemos todo lo que es el código de lo que fuimos haciendo. No sé si me expliqué. Había preguntado a alguien ahí, no llegué a leer el nombre. Eh, sí, te agrego la segunda parte de la pregunta nada más, que era que Sí, en la pestaña de transformar tenías un botón de ejecutar scripts en R y en Python. Y sí. quería saber si es que te podés llevar el código que estás escribiendo a esos lenguajes o si podés traer de allá o cómo es la relación. No, no, el ejecutar, o sea, vos ya tenés un código de R o Python. Pueden ser otros también, nada más que a Power BI le deberías instalar una extensión y vos ejecutás algo que ya está escrito en otro lado, digamos. Si vos te quisieras llevar la consulta de Power Query a otro lado, deberías quizá eh, o usar un entorno que admita el lenguaje M, que es el lenguaje de Power Query, o transformarlo a otro programa, a otro lenguaje de programación, perdón. Hoy en Perfecto, día, por gracias. ejemplo, lo uso, yo por ejemplo uso R, que es el laburo, y si yo necesito pasar algún código de M a R de manera fácil, vengo al editor avanzado y hoy en día Sí, lo copias y en el chat GPT o cualquiera de esos lo claro, pasas. exactamente, lo Listo. pasás Perfecto. y es lo que vos necesitas. En Dale, ese gracias. sentido, para la gente que esté también probando con otros sistemas, acá podés desarrollar todo tu paso a paso y luego pasarlo a otro lenguaje de programación, ¿no? Genial, muchas gracias. Bien. Em, Retomando. Bueno, ya hemos visto que hemos modificado nuestra base de datos, hemos filtrado algunas cosas, así que nosotros ya tenemos la necesidad de em, pasar a la otra interfaz. Antes de pasar a la otra interfaz y explicar qué es lo que pasa en el medio, voy a consumir algunos archivos más que los vamos a necesitar. Ahora lo que vamos a hacer es cargar un archivo desde OneDrive o Google Sheets, Google Drive, o sea, desde la nube. Lo que vamos a tener que hacer ahí es, por ejemplo, cargar nuestro archivo en nuestro Drive. Yo, por ejemplo, voy a subir esta base de municipios. Y una vez que estemos en nuestro archivo de Drive, sea el cual sea, vamos a tener que ir a la opción de compartir. Vamos a tener que ir a archivo. Vamos a tener que compartir para todo el mundo. Acá en lo que es la restricción de acceso vamos a tener que dejarlo público. Y una vez que el acceso sea público, vamos a tener que publicar el archivo en la web. Tenemos que ir de vuelta a archivo, compartir, lo publicamos en la web. Y bueno, tenemos que guardar lo que es el link de publicación, ¿no? ¿Se entendió eso? Eso igual en el PPT está el instructivo. eh, pero bueno, tiene que, para conectarnos a un archivo web, tiene que estar publicado y público o tenemos que tener los permisos necesarios, digamos, ¿no?
Bueno, vamos a consumir este archivo. Volvemos a la interfaz de orígenes y lo que vamos a hacer acá es ir a la opción de web. Yo la voy a buscar. Y acá directamente vamos a tirar la URL. En eso avanzado vamos a poder, nada, parametrizar ciertas cosas si estamos haciendo una consulta SQL o algo por el estilo. En este caso, como es un drive, solo ponemos la URL y con los pasos anteriores que hicimos desde el drive no vamos a necesitar hacer nada más. Acá seleccionamos las tablas, podemos seleccionar el HTML, pero bueno, nosotros para mayor facilidad vamos a seleccionar las tablas. Ahí me reconoció el Excel directamente. Les vuelvo a comentar que cuando nosotros importamos un archivo, nos va a poner un nombre predeterminado. Nosotros para cambiarlo hacemos doble clic sobre la base en la columna izquierda y vamos a poder cambiarle eh, el nombre. ¿Se viene entendiendo hasta ahí? Sí, sí. Perfecto, seguimos entonces. Yo voy a cargar una base más para que podamos empezar a trabajar con la otra interfaz. ¿Alguien tiene alguna consulta más, alguna duda antes que salgamos de esta interfaz de Power Query? Por mi parte no, todo perfecto, muchas gracias. Bueno, antes de salir, les quiero comentar. Nosotros acá consumimos los archivos, ¿no? Como vimos, consumimos y hacemos una transformación de los archivos, una limpieza, un preprocesamiento de los datos, qué es lo que necesito, qué es lo que no. Podemos hacer operaciones también. Yo no queremos extendernos muchos en lo que es las operaciones de Power Query, pero bueno, podemos agregar columnas, hacer cálculos, hacer combinaciones, por ejemplo combinar dos tablas o quizá anexarlas. Eso lo vamos a dejar para más adelante. Pero bueno, el concepto básico de Power Query es consumir las bases de datos, hacer un preprocesamiento eh, y nosotros cuando cerremos el Power Query vamos a pasar a la otra interfaz. Cuando pasamos a la otra interfaz, todos los cambios y todas las transformaciones que hayamos hecho en Power Query las vamos a ver en DAX. Entonces, si yo elimino filas o filtro cosas, después no las voy a ver. Habían hecho un comentario de una URL
no lo llegué a ver, pero si vos ya dejás las credenciales de una página web o lo que sea, ya te quedan guardadas, salvo que no cambie el nivel de seguridad, te queda automatizado eso. Bueno, una vez que ya hicimos lo que queríamos acá en Power Query, vamos a ir a cerrar y aplicar, ya que si cerramos por sí solos no vamos a aplicar todos los cambios que estuvimos haciendo. Acá vemos que nos está cargando la base de datos con las transformaciones que hicimos. Él las cargó. Bueno, a veces nos aparece DAC nos detecta que hay errores, pero a veces no lo son los errores. A veces son valores en blanco. eh, pero bueno, nosotros cuando cargamos la consulta de Power Query, sea actualizando o haciendo lo que hicimos recién, vamos a tener esta interfaz de carga exitosa o una interfaz de que no se pudo completar la carga. En ese caso, cuando no se puede completar una carga, Power BI nos suele decir cuál fue el problema. Por ejemplo, si tenemos un problema de rutas, nos lo va a decir. Acá nos va a aparecer, no sé, un error, tal base no se pudo encontrar. Y bueno, nosotros vamos a tener que hacer los trabajos pertinentes para corregir ese error. Bien, nosotros ya cargamos las bases. Si vamos a la vista de modelado, en esta columna que tenemos a la izquierda, la vista de modelado son los tres cilindros conectados por líneas. Vamos a tener un mapa relacional de cuáles son las bases que tenemos cargadas dentro de nuestro tablero. En este caso vimos que cargamos tres bases. Acá lo que vamos a poder hacer es justamente armar nuestro mapa de cómo está diagramado nuestro tablero. Vamos a tener todas las bases podemos tener una vista previa de cuáles son las columnas que tienen. Recordemos que, por ejemplo, si tienen una E adelante, se trata de una columna numérica. Si tiene un calendario, se trata de una columna de fechas. Si no tiene nada, no significa que no tenga dato, puede ser dato genérico o texto. Vemos acá, por ejemplo, en esta base de obras tenemos columnas que son de formato fecha. Uno de los puntos importantes de Power BI es poder relacionar las bases y tener una relación bien concreta entre bases, ¿no? O sea, punto principal de Power BI es hacer un modelo relacional de bases para llegar a nuestro objetivo. Nosotros, por ejemplo, si trabajamos en Excel, podemos decir, bueno, yo relaciono una base una con otra con un buscar B. Acá en Power BI existe el buscar B, pero no es lo más óptimo ni es lo que le recomendamos hacer. Nosotros para relacionar bases vamos a tener justamente relaciones. Dentro de lo que es la interfaz de la vista de modelado, vamos a tener algunas opciones, pero la más importante justamente es administrar relaciones, que si estamos en la pestaña de inicio y vamos a la parte central, seleccionamos el objeto y nos va a abrir esta ventana emergente. En esta ventana vamos a visualizar todas las relaciones que tenemos. No sé si lo mencioné, pero bueno, una relación es una conexión entre una base y otra. Acá lo que vamos a poder hacer es, si tenemos relaciones, ya tenemos relaciones creadas, las vamos a poder editar o eliminar si lo necesitamos. Nosotros vamos a arrancar creando una nueva relación. Yo siempre les recomiendo que las relaciones las hagan manualmente. Power BI tiene una detección automática de relaciones, pero bueno, a veces puede dar error y no es recomendable usar las relaciones automáticas. Entonces, lo que vamos a hacer es
crear una nueva relación. Y acá lo que vamos a tener que hacer es lo siguiente. Vemos que en la parte superior nos aparecen dos selectores para las tablas, que dice, bueno, desde la tabla a la tabla. Entonces acá efectivamente vamos a tener que elegir una tabla. Por ejemplo, yo voy a elegir obras. Y voy a conectarme con pagos. Y lo que es la creación de relaciones acá funciona de la siguiente manera. Nosotros, dependiendo nuestra versión de Power BI, vamos a tener la previsualización de las bases de datos y vamos a tener las columnas ordenadas por el orden original que tienen o por orden alfabético. Yo, por ejemplo, mi versión de Power BI me aparecen ordenadas por orden alfabético. Nosotros, para declarar una relación, debemos seleccionar la columna de conexión en cada una de las bases. Es decir, si por ejemplo yo me quisiera conectar eh, en la base de obras a la base de pagos por descripción, supongamos, tengo que seleccionar en la base de obras descripción y en la base de pagos descripción. Ya ahí le estamos diciendo a Power BI que nos vamos a relacionar por esas columnas. Yo en este caso lo voy a hacer por nuestro ID de obra, que es nuestro identificador, es nuestra columna que sabemos que sí funciona para conectar las bases de datos. Y una vez que ya hayamos declarado cuál va a ser la relación, tenemos opciones para nuestra relación. Lo que es la cardinalidad se refiere a qué tipo de conexión es. Vamos a tener principalmente tres tipos. Las relaciones uno a uno, que se refieren a que nuestro valor conector es único en ambas bases, es decir, que ambas bases no tienen registros duplicados. Conexiones de uno a varios, que nos refiere que una de las bases tiene valores únicos y la otra tiene valores duplicados. Y por último vamos a tener las relaciones varios a varios, donde ambas bases tienen valores duplicados. ¿Se entiende ese concepto de cómo son las relaciones? Perdón, ¿podrías explicar de vuelta eso? Lo de la cardinalidad. Sí. Bien. Nosotros, yo voy a armar esta relación para que la podamos visualizar. Nosotros cuando creamos una relación, vamos a ver que las dos bases están conectadas por una línea, ¿no? Sí, sí. Yo por ejemplo, yo me conecté por un ID de obra. Yo en la base de obras tengo registros únicos para cada obra. Tengo un solo valor para cada obra. Y en la base de pagos tengo todos los pagos posibles para cada obra. En este caso, por ejemplo, mi base de obras tiene valores únicos y mi base de pagos tiene valores duplicados. Eh, lo que es la cardinalidad, o sea, se refiere a nuestro ID de conexión, qué posibilidades tiene de conexión justamente. Si es uno a uno, si hay valores únicos en ambos extremos, si en uno hay un valor único y hay varios en el otro, o si hay muchos y muchos. ¿Se entiende? O si no, afinemos un poco Sí. la pregunta. ¿Cuál sería tu duda específica? No, ahí de mi parte se entendió un poco mejor. Bien, Gracias. Los puntos en común, digamos. Sí, sí. sí. Em, bueno, retomemos. No pude explicar, pero
nosotros también tenemos, dentro de las relaciones tenemos algo que se llama filtro cruzado que nos determina qué tabla filtra a la otra, digamos, ¿no? O sea, nosotros podemos determinar si una tabla filtra a la otra. Esto parece complejo, pero no es tan difícil. Si nosotros, por ejemplo, queremos decir que nuestra base de obras filtre pagos, nosotros desde la base de obras vamos a poder filtrar todos los valores de la base de pagos. Eso lo vamos a poder visualizar desde los objetos visuales. Pero la base de pagos no tiene injerencia sobre obras. Yo voy a hacer un ejemplo ahora. Y antes de decirles, el filtro cruzado puede ser filtro abierto, es decir, que ninguna tabla filtra a ninguna. eh, Filtro que ambas tablas se puedan filtrar o único en una sola dirección. Bueno, como les decía, acá ya tengo las dos tablas conectadas por una relación que me indica desde acá que la base de obras tiene valores únicos, ya que me aparece un 1 en su conector, y la base de pagos tiene valores múltiples. Y también vemos que la correspondencia de filtro cruzado es de única. Obra filtra pagos. Sí, exactamente. El filtro, o sea, el filtro cruzado es mediante la conexión, el ID de conexión. De todas maneras, dependiendo de cómo trabajemos con los modelos de datos, se puede modificar ese filtro cruzado. Les voy a mostrar un ejemplo de lo que es el filtro cruzado. Vamos a ver en la interfaz de visualizaciones. Voy a hacer dos tablas, por ejemplo. En una voy a meter las obras. Y ya empezamos a ver. No sé si recuerdan, pero la clase pasada habíamos visto la interfaz de lo que es la visualización, donde, bueno, tenemos varias pestañas. Dependiendo la versión de Power BI que tengan, en la parte derecha van a tener las pestañas de datos y visualizaciones de manera horizontal o vertical. Yo en este caso las tengo vertical. Los datos a mí me aparecen con un cilindro. Si selecciono esa pestaña, vamos a ver cuáles son las bases de datos que tengo. La de compilar, me van a aparecer los objetos visuales disponibles que tengo. Acá puedo pinchar cualquiera y directamente me va a aparecer en el espacio de trabajo. Y después tenemos lo que son los formatos, que es para modificar el formato de nuestro gráfico. Eso lo vamos a ver con más detalle más adelante. Bueno, les decía, les quería explicar lo que era la relación de filtro cruzado. Yo me puse en una tabla, me estoy poniendo las obras desde la base de obras. Recuerden que desde el buscador de datos podemos buscar las columnas que nosotros necesitamos. Y voy a poner, por ejemplo, el importe pagado. Monto, monto original. Tenemos que buscar el pagado. Bueno, tenemos el devengado nada más. Voy a poner como valores el devengado. Me lo trae como autosuma. Vemos que en nuestra base de pagos eh, tenemos algún blanco, o en nuestra base de obras tenemos algún blanco, ya que en nuestra matriz dentro de la visualización vemos que tenemos una fila en blanco que me está trayendo valor. Así que ahí nos indica que estuvimos haciendo una mala transformación de los datos en Power Query. Eh, Eso nos podría traer, como hoy mencionaban, problemas para la estadística.
explicarlo porque nosotros dentro de DAX podemos controlar estas situaciones, pero está bueno tener una buena práctica dentro de lo que es Power Query. Me voy a hacer otra tabla para la base de pagos. Similar, lo mismo. Y bueno, yo en la derecha tengo los datos de la base de pagos y a la izquierda los datos de la base de obras. Mi relación había quedado como que yo puedo filtrar la base de pagos desde la base de obras. Si selecciono una obra, por ejemplo, veo que la base de pagos se me filtra. De igual manera debería funcionar de viceversa porque tengo las mismas tablas, pero si nosotros tenemos una base que no se filtra, que no tiene dirección de filtro cruzado, o sea, tiene una única dirección, la tabla de la izquierda no se me debería filtrar. Por ejemplo, yo si quito el devengado y filtro acá, vemos que la tabla de la izquierda no se me filtra. No sé si se entiende eso. Bien, lo vuelvo a explicar porque esto es medio difícil capaz de entenderlo al principio. Después, una vez que lo entendemos, ya aprendemos a aprovecharnos de esto. Nosotros, la forma ideal de trabajar con Power BI es relacionar las bases mediante las relaciones. Las relaciones, supongamos que es como un cable por el cual va a viajar nuestra información, ¿no? Acá tenemos el cable por donde el cual va a viajar la información. Nosotros a ese cable le podemos decir dónde va a estar conectado en una base y dónde va a estar conectado en la otra. La corriente va a pasar si está conectado de manera correcta, ¿no? Si las dos terminales son equivalentes. Pero además, a ese cable por donde nuestra información va a viajar, podemos definirle el sentido de recorrido. Es decir, si quiero que la información se vaya de una base a otra únicamente o que haya intercambio de información entre ambas bases de manera libre. ¿Se entiende ese concepto? Entonces, yo con lo que hago con el filtro cruzado, con el filtro de relación, es marcarle cuál va a ser el sentido de recorrido de la información. De todas maneras, el sentido de recorrido de la información va a depender también del tipo de tablas que tengamos. eh, pero bueno, vamos a retomar lo que es la relación porque es algo muy importante. Si nosotros supongamos que tenemos un tablero con muchísimas bases y muchísimas líneas por ahí dando vuelta. A veces lo que es la herramienta de administrar relaciones puede ser media engorrosa porque vamos acá a tener todas las relaciones que tenemos en nuestro modelo de datos, pero no las vamos a tener ordenadas de ninguna manera. O sea, las vamos a tener ordenadas en orden alfabético, pero no... Cuando son muchas bases no es muy ergonómico esto. Entonces, lo que podemos hacer es lo siguiente. Pararnos en la vista de modelo, buscar nuestra obra de
nuestra base de interés, por ejemplo, la base de obras, yo la toco y automáticamente me llevaría ahí. Y yo puedo observar desde la vista de modelado cuáles son las relaciones que tiene esa base. Yo si toco la relación y abro la pestaña de propiedades, voy a ver a qué tabla está conectada, por qué columna de conexión está y cuál es el tipo de relación. Desde acá puedo editar la relación como yo quiera. Por ejemplo, le voy a cambiar el filtro de datos, se lo voy a poner en ambas direcciones. Esto se lo recomiendo porque cuando trabajen en Power BI es más económico, es más ergonómico hacerlo de esta manera que desde la interfaz de administrar Disculpame que te relaciones. interrumpa, ¿te puedo hacer una consulta? Sí, A mí lo que no me quedó claro ahí es ese que dice varios a uno, o cuando es uno a uno, uno a varios, o varios a varios. Eh, ¿Esto a qué sí, hace referencia? sí. Digamos, Voy a ¿qué, abrir un qué deberíamos Excel. seleccionar? Yo sé que puede ser medio complejo eso. Es un punto esencial de lo que es Power BI. Voy a abrir un Excel y vamos a verlo de esta manera. Supongamos que yo tengo dos bases, ¿no? La base 1, donde tiene eh, registros únicos, ¿no? Y tengo la base 2, donde tiene registros duplicados, ¿no? Bien, cuando la relación, y voy a hacer una base más, la base 3, que va a tener registros únicos también. Bien, si yo conecto la base 1 con la base 2, ¿no? Voy a tener una relación de unos a muchos. ¿Por qué? Porque en la base 1 tengo registros únicos para mi ID de conexión, pero en la base 2 tengo registros duplicados. Entonces, esto cuando lo vayan trabajando en Power BI se van a ir dando cuenta por qué existe esta identificación, pero nada. Lo que va a hacer, no sé si yo quiero traerme datos de otra base que tiene registros duplicados, voy a tener que especificar cuál va a ser el dato que me quiero traer, pero eso lo vamos a ver en la clase que viene. Pero básicamente funciona así, de una base que tiene registros únicos a una base de duplicados, es este el problema, que tengo los registros duplicados y no voy a tener una exclusividad del dato, digamos. Después lo que es uno a uno es cuando me conecto de una base que tiene valores únicos a otra que tiene valores únicos. Esa es la conexión ideal porque no vamos a tener ningún tipo de problema. Y si yo tuviera otra base igual a esta y me conecto, voy a tener una conexión de muchos a muchos porque tengo valores duplicados y valores duplicados. ¿Se entiende un poco mejor ahí? Sí, se entendió perfecto. Digamos, se podría dar con ejemplo del reporte de Estados Unidos. Base uno sería la cantidad de horas que tenés y la base 2 serían los gastos, que cada gasto, digamos, se carga por hora. Algo así Claro, sería, ¿no? claro. Perfecto. Ahí Muchas Fede quiere hacer gracias. una aclaración igual. Él capaz puede Hola aportar Julián, algo. ¿y cómo están? ¿Bien? Para esclarecer un poco, el tipo de relación depende de la entidad de las bases de datos, ¿bien? Y del ejemplo con la información que estemos trabajando. Supongamos que estamos trabajando, por ejemplo, con personas y- y viviendas, ¿no? O propiedades. Y supongamos que cada propiedad puede tener solamente una persona asignada. Entonces nosotros tenemos una base de DNIs donde el registro único es el DNI, ¿no? Como una base de personas, donde está fulano, Pedrito, Mengano, Ana, María, y después otra base de propiedades, ¿no? Donde, por ejemplo, Mengano puede tener 5 propiedades, por ejemplo, ¿no?
Entonces, el atributo en común que los une es las personas para vincular la persona a la propiedad, pero en la base de propietarios va a haber registro duplicado de personas porque cada persona puede tener más de una propiedad. Tiene más que ver con la naturaleza del trabajo y cómo funcionan las cosas, ¿bien? Eh, Acá en este ejemplo, por ejemplo, cada obra se le paga más de una vez, ¿no? Porque se le paga eh, primero un certificado, después uno un segundo, uno un tercero. Entonces, es natural en sí que la base de pagos tenga varios pagos para una sola obra. En cambio, la base de obras, como es una nómina de las obras que trabaja el ministerio o el organismo que sea, es natural en sí que esté una vez cada uno para evitar duplicados y tener como un conteo, ¿bien? Entonces, depende más que nada de la naturaleza del trabajo y no va a pasar que a veces vamos a tener ocasiones de relación uno a uno, de uno a varios o de varios a varios. Pero bueno, es cuestión de ver la existencia de duplicados en la columna en específico por el cual está hecha la relación. Sí, tal cual, tal cual. Em, Perfecto. Santiago, magnífico. Muchas gracias. Esto igual es algo que lo van a ir aprendiendo o lo van a ir entendiendo mucho mejor en la práctica. Por ejemplo, aquellas personas que quizá no tengan muchas bases de datos para trabajar, recuerden que en el PPT de la clase uno, por ejemplo, hay un link que los manda a la página de datos abiertos de la provincia de Buenos Aires. Yo acá tengo la página abierta donde tenemos 72 bases de datos donde vamos a poder descargarlas y trabajar. Acá los datos de PBA tienen ciertas conexiones, por ejemplo, lo que son bases de municipios, tienen un código de conexión donde vamos a poder trabajar para hacer relaciones. Así que nada, es práctica y cualquier cosa en el foro. Nosotros tenemos pensado igual capaz subir algunas bases de ejemplo para que puedan practicar esto, las relaciones de uno a muchos y ir trabajándolas, porque en definitiva es algo que tienen que palparlo con sus propias manos para entenderlo del todo, ¿no? Ahí Agus, Matías dio otro ejemplo Sí, interesante para entender lo de las relaciones. sí, sí. Si querés, lee lo que está interesante. Bueno, acá Matías se me fue justo el comentario para arriba. Nos comenta que otro ejemplo para entenderlo es las tarjetas de créditos asociadas a varias personas, quizás, ¿no? Eh, que entre los suyos tiene los DNI de cada persona que la posee. O sea, digamos que el ID único va a ser el DNI del titular de la tarjeta de crédito y cada persona que tenga una copia de esa tarjeta de crédito se va a conectar por lo que es el DNI del titular, digamos, ¿no? Eh, Si fuera una sola tarjeta de crédito, la relación sería uno a uno. Si hubiera extensiones, sería de uno a muchos. Si quieren, ahora lo que vamos a hacer es volver a Query y trabajar sobre la base de municipios. Me pueden ir recomendando qué es lo que podemos ir haciendo para dar un repaso de lo que estuvimos viendo al principio. Así trabajamos con ustedes lo que es Query y después vamos a hacer la relación en DAX. Entonces, yo acá tengo una base de municipios. Se las voy mostrando para que la vayan viendo. ¿Y qué es lo que podríamos hacer con esta base?
vemos que yo tengo una fila en blanco y los cabezales de mi base no son los correctos. Bien, sí, podríamos empezar a sacar los nulos o exactamente, más precisamente, quitar las filas vacías. Recordemos que las filas vacías vamos a quitarlas desde la pestaña de inicio con la opción reducir filas, quitar filas y vamos a o quitar filas en blanco o filas superiores. Em, Vamos a Luego probar usar la con... primera fila como encabezado. Claro, exactamente. Sí, muy bien. Eh, Vamos a quitar las filas en blanco y como aportaba recién la compañera, vamos a utilizar la primera fila como encabezado. Em, Recordemos que para usar la primera fila como encabezado, desde inicio vamos a la opción que justamente dice usar la primera fila como encabezado, que la van a encontrar en la parte derecha. La seleccionamos y vemos que ya la tenemos un poco más prolija. ¿Podríamos hacer algo más acá? Por ejemplo, vemos que la columna 1 es como una columna de índice, ¿no? Cuando nos está marcando un incremental para cada registro. En este caso, por ejemplo, a mí no me interesa esta columna, así que la voy a eliminar. Voy a hacer clic derecho sobre la columna y la voy a quitar. Y después no sé si hay columnas vacías, como en el otro ejemplo. Bien, bien. Podemos verificar si tenemos columnas vacías, yendo a la vista de columnas, a ver si tenemos algún error. Vemos que aparentemente no hay nada raro. Podríamos tener alguna columna con valores vacíos de todas maneras, y gracias a la vista de calidad de columnas podríamos verificar eso. En este caso yo sé que esta base está completa, eh, pues la base que había preparado para los errores era la de obras, pero podemos filtrar algo, por ejemplo, ¿no? No sé, una sección electoral creo que tenemos. ¿Se podría modificar, por ejemplo, la de municipalidades que dice nombre según SIGAF y hacerla más clara y que sea, por ejemplo, con Sí. nombre de municipalidad y no tener municipalidad de? Sí, sí, claro. Ahí podríamos reemplazar valores, como habíamos hecho, o también podríamos hacer una tabla normalizadora. Tenemos varias opciones ahí. En este caso podemos probar con lo siguiente. Nosotros tenemos em, una opción que es reemplazar los valores y otra que es el tipo de formato. Lo vamos a tener en transformar. Acá en la parte central formato, por ejemplo, puedo poner todo minúsculas, todo mayúscula, hacer non propio. Entonces, para hacer esto que vos me decías, yo voy a poner primera mayúscula en cada palabra y voy a reemplazar valores. Por ejemplo, de esta manera lo podríamos hacer, hay otras maneras, pero voy a reemplazar municipalidad de por nada. Acá vemos que cometí un error porque como no le especifica nada, no pudo resolver la operación. Entonces, ¿qué podía hacer yo cuando cometía un error en un paso? Ver atrás o poner la cruz ahí en valor reemplazado. Bien,
Recordemos que en lo que es la configuración de la consulta vamos a ir declarando los pasos de transformación donde podemos volver atrás y consultar qué es lo que había pasado antes, ¿no? Y recuerden que los pasos que tengan una ruedita son editables. Entonces yo en este caso, como cometí un error, voy a ir al engranaje y voy a fijarme cuál fue el error que cometí. Entonces veo que, por ejemplo, municipalidad, el D tiene mayúscula. Si vemos el dato acá, podemos probar si corrigiendo eso funciona. Y vemos que sí. No, el control Z no funciona. Tenés que volver sobre los pasos. Funciona, o sea, funciona por ejemplo, en la escritura de consola sí funciona. eh, y en DAX, después cuando lo veamos más adelante también, los que son escrituras de las columnas, eso sí funciona, pero en lo que son los pasos no. Eh, bueno, ahí como pedía la compañera, normalizamos lo que fue la columna nombre según SIGAPS con algunos pasos que son bastante conocidos, digamos, para aquellos que pueden llegar a trabajar con Excel. Hicimos 2 pasos y ya normalizamos la columna. En este caso, bueno, nuevamente yo puedo borrar la columna porque veo que la tengo duplicada. Esta de nombre alternativo también. Y vemos que cuando yo efectúo 2 pasos iguales al mismo tiempo, se me concatenan en uno solo. Vemos que yo hice quité 2 veces columnas y tengo un solo paso de columnas quitadas acá en la consola, ¿no? Eso se los comento porque capaz que hacen esto que hice yo recién y ven que tienen un solo paso, pero si acceden acá a la barra de fórmulas van a ver que eh, borramos la columna nombre según CIAF y nombre de municipio alternativo. Y por ejemplo, yo voy a hacer algo, no sé, digo, porque capaz tengo ganas, veo que código región está en formato tipo numérico, ¿no? No sé si se acuerdan, pero nosotros podemos modificar el tipo de datos de manera manual, como si lo hiciéramos en Excel, desde la pestaña de transformar, la parte central derecha, podemos seleccionar el tipo de datos que queremos. Yo, por ejemplo, lo quiero en formato texto, así que lo voy a pasar a formato texto. Sí, para ver la válido, error y vacío, tenés que ir a la pestaña de vista y es el seleccionable de calidad de columnas. Ustedes por defecto cuando abran Power BI probablemente lo tengan así. Yo les recomiendo que tengan cliqueado mostrar espacios en blanco y calidad de columnas. Calidad de columnas es la que nos muestra esto mismo que comentaba el compañero. Em, Después, si tenemos un error en una columna o un error en la base entera, ven que entre calidad de columnas y el cabezal de la columna tenemos un color. Bueno, si la columna tiene errores, la línea esta va a aparecer en rojo. Y si tenemos un problema en la base de datos, nos va a aparecer una línea rojo y blanco, como una cinta de peligro, a lo largo de toda nuestra base de datos. Bien, supongamos que ya esta transformación la terminamos. Vamos a cerrar y aplicar. Acá vemos que automáticamente Power BI me detectó una relación, pero quiero que pensemos un poco cómo tenemos el modelo esquemático ahora mismo. Sabemos que en la base de obra tenemos registros únicos para obras, pero
que los municipios van a estar duplicados porque quizá un municipio tiene más de una obra, ¿no? Yo en la tabla de municipios tengo valores únicos. Más o menos se imaginan cómo va a ser la relación entre la base de municipios y la base de obras. Con el código de municipio. Bien, sí, vamos a usar el código del municipio. Y ven ahí comentan también que va a ser una relación de 1 a varios. Entonces, vamos a ir a administrar relaciones, nueva relación, y pudieron entender cómo se hace la nueva relación. Si yo quiero hacer una nueva relación acá, ¿qué tengo que hacer? Desde la tabla seleccionar municipios. Bien. Seleccionamos obras. ¿Y qué más teníamos que hacer? La cardinalidad. Primero tenemos que seleccionar la columna de conexión en cada base. Acá Power BI directamente nos dijo, vas a hacerlo por código municipio, pero supongamos que nosotros cuando abrimos las bases las teníamos así. Yo en cada una de las previsualizaciones tengo que indicar por qué columna me voy a conectar de una base a otra. Entonces, como habíamos dicho, yo me voy a conectar por código municipio, tengo que seleccionar código municipio, y acá supongamos que se llama de otra manera la base, pero sé que nuestro conector es acá, la selecciono también. Y les voy a comentar algo que ya más o menos que entendimos un poco lo que es la cardinalidad. Yo no puedo cambiar la cardinalidad forzadamente. ¿Por qué? Si yo intento poner esta relación 1 a 1, no me va a dejar activar esta relación porque Power BI dice, no, no es una relación 1 a 1, no se puede hacer, no te voy a dejar hacer la relación. ¿Se entiende eso? Power BI nos va a asistir en ese sentido de que si nosotros estamos cometiendo un error de conexión, no nos va a dejar efectuarla. Y bueno, viceversa, por ejemplo, nosotros tenemos sentidos para lo que son las relaciones uno a muchos. Siempre en Power BI, lo que aparece acá, la base de la izquierda es la de arriba y la de la derecha es la de abajo. Yo, por ejemplo, dije que la que tiene registros únicos es la base de obras y la que tiene registros duplicados es la base de municipios, pero Power BI nuevamente me dice que en la tabla obras, la columna código municipio no tiene valores únicos, que contiene valores duplicados justamente. Por ejemplo, acá me marca un valor de prueba que el código 101 está duplicado. Eso lo pueden ver desde ahí, lo entienden más o menos. Nuevamente igual esto es algo que van a tener que practicar, pero perfecto. Bueno, acá ya efectuamos la relación. Ahora tenemos un modelo un poquito más armado, un poco más útil. Ahora yo, por ejemplo, este tablero, supongamos que lo pensé para analizar cuántas obras tiene cada municipio y cuánta plata recibieron esos municipios para esas obras, ¿no? Entonces, supongamos que mi análisis para este tablero va a ser ese. Yo puedo ir a la parte de visualizaciones y hacerme una tablita, supongamos, ¿no? O un gráfico, lo que yo quiera.
y puedo agarrarme, no sé, el municipio, el nombre del municipio, pongo como filas, así como si estuviéramos haciendo una tabla de Excel, y voy a decir, bueno, yo quiero traerme las obras, entonces, no sé, voy a buscar el ID de obra de la base de obras, lo voy a poner en valores, y acá vemos que, bueno, me trae como los códigos de las obras, digamos, ¿no? Por defecto Power BI nos va a traer el máximo o la primera fecha cuando se trate de valores. Y eso lo hace por la relación que es de 1 a muchos. Si fuera de 1 a 1 me traería el único valor, ¿no es cierto? Vemos, por ejemplo, si yo me paro en la compilación de datos del objeto visual, me dice primera ficha y de obra, yo hago clic derecho, puedo modificar eso, puedo decir que en vez de que sea la primera, sea la última, y me lo va a modificar para las obras que sea correcto esa determinación. Y por ejemplo, puedo ver que puedo hacer un recuento distintivo de las obras que tengo en cada municipio, un recuento común de las obras. Yo, por ejemplo, puedo poner recuento distintivo y ya vemos que tengo contabilizado cuántas obras tiene cada municipio. Por ejemplo, Adolfo Encina tiene 6, Adolfo González Chávez tiene 2 y así. ¿No? Puedo cambiar el nombre también haciendo clic derecho. Puedo ponerle Obras. Y lo mismo puedo hacer, por ejemplo, con La Plata, ¿no? Que devengó cada municipio. Nuevamente, tenemos, como habíamos dicho antes, tenemos un registro en la base de pagos que está en blanco y nos está tirando cualquier cosa, pero bueno, eso nosotros si quisiéramos lo podríamos filtrar de query o desde DAX, por ejemplo, abriendo la pestaña de filtros y diciendo, no sé, que el nombre del municipio sea distinto a blanco, por ejemplo. Y vemos que ya ese valor lo filtramos y la estadística que hicimos nos queda correcta, no tenemos eh, valores basura. No, esto es como un pequeño ejemplo práctico de lo que podríamos hacer eh, si quisiéramos. No podríamos aplicar gráficos y eso, pero bueno, más adelante lo vamos a ir viendo. ¿Alguno tiene alguna duda de lo que fuimos viendo, sea en query o con el tema de las relaciones y ese tipo de cosas? Bueno, por último les voy a comentar cómo conectarse a una carpeta local o puede ser también web. En este caso yo lo voy a hacer local. Y bueno, vamos a ver por arriba cómo nos podríamos conectar a una base SQL, a un servicio SQL. Entonces, ¿cómo hacía yo para obtener un nuevo origen en Power BI? Bueno, vamos a obtener datos. Yo en este caso voy a conectarme a una carpeta. Voy a examinar la carpeta. Y acá cuando se conecten a un nuevo origen desde DAX,
tienen la posibilidad de cargarla así como viene la base o directamente ir a query desde acá poniendo transformar datos. Y se van a ir acá al origen. Nosotros podemos compilar acá. El contenido. Y bueno, para cuando nosotros nos conectemos a una carpeta donde el objetivo de importar una carpeta es que haya una serie de archivos que, por ejemplo, sabemos que se van a actualizar periódicamente, supongamos, ¿no? Eh, o archivos que son del mismo temario, pero que vienen distintos envíos cada un periodo de tiempo determinado. Nosotros para conectarnos a una carpeta y combinar todos esos archivos que estén dentro de la misma carpeta, debe haber una regla de normalización de las bases, es decir, cada base debe compartir las mismas columnas y los mismos nombres de columnas y adicionalmente las hojas de cada archivo que estén dentro, por ejemplo si son archivos de Excel, se deben llamar igual. Es decir, si yo tengo un archivo de Excel que comparte todas las columnas con otro que está en su misma carpeta, pero el nombre de la hoja principal es distinto, vamos a tener problemas para cargar esos archivos. La posibilidad de cargar una base, una carpeta, es que nos va a hacer una única base de datos con todos los archivos que tengamos dentro. Para eso, una vez que hayamos cargado la carpeta, nos va a abrir esta interfaz a nosotros, donde nos va a preguntar cuál va a ser el archivo de ejemplo al cual le vamos a anexar los otros archivos que estén contenidos, ¿no? Yo, por ejemplo, voy a poner la del instituto. Voy a decir que la hoja es el archivo de ejemplo. Voy a aceptar. Y vemos que, bueno, yo tenía una carpeta con dos archivos de crédito vigente, uno para el Ministerio de Hábitat y Desarrollo Urbano y otro para el Instituto de la Vivienda. Y vemos que, por ejemplo, acá lo que hizo Power Query fue combinar esos dos Excel y además me sumó una columna nueva que me está identificando cuál es el origen de los datos que estoy viendo. Si yo abro Source Name, veo que tengo datos de un Excel que se llamaba IDUA y de otro que se llamaba MHIDU. ¿Se entendió más o menos esto? Lo expliqué muy por arriba. Si alguien quiere que profundicemos en esto de cómo cargar una carpeta, lo podemos charlar. Si no, de todas maneras, en lo que es el PPT también está instructivo para esto. Y bueno, por último, vamos a ver por arriba eh, cómo nos podríamos conectar a una base SQL, ¿no? Eh, por ejemplo, base de datos SQL Servers. Acá nosotros deberíamos, en lo que es servidor, poner la IP del SQL y en lo que es el base de datos podríamos nada, aplicar alguna de las vistas que queramos consultar, si es que tiene. Y después, en lo que es opciones avanzadas, podemos también replicar pasos de SQL desde acá, digamos, ¿no? Aplicar pasos a la consulta del SQL. Yo en este caso no tengo un ejemplo práctico que les pueda mostrar de SQL, pero bueno, si alguien tiene uno y quiere que después lo practiquemos, lo podemos hacer.
Hola, ¿cómo están? Eh, bueno, le hago una aclaración porque quizás no todos conocen lo que es una base de datos de SQL, pero bueno, las bases de datos de SQL es cómo se organizan los datos detrás de los sistemas, ¿bien? Muchas veces tenemos posibilidad de trabajar con ciertos organismos, ciertos equipos de programadores que nos facilitan eh, el uso de la consulta directa al sistema, ¿bien? Para eso hay que gestionar un alta de usuarios de SQL para poder consultar las bases, ¿bien? Em, y por otro lado, necesitamos el nombre del servidor en el cual está alojada esa base de datos y tener acceso a ese servidor, que bueno, el servidor es la dirección IP donde está instalado el programa madre. Y tenemos que especificar opcionalmente, si queremos, para acotar un poco la consulta, el nombre de la base de datos, ¿bien? Si nosotros podemos coordinar con el área de informática y no importa qué sistema sea, si sea MySQL, SQL Service, Postgres, porque bueno, hay muchos sistemas de gestión de base de datos distintos, ¿bien? Y Power BI se puede conectar con todos. Si nosotros coordinamos con el equipo de informática, dan de alto un usuario con permiso de vista, nos pasan la contraseña y con servidor y demás, podemos conectarnos directamente a la base de datos y consultar la información en línea sin necesidad de estar bajando reportes, ¿bien? En la práctica común, hoy en día, si queremos sacar información de SIGAF o de algún sistema que estemos usando, el 90% de los analistas de datos que trabajan con Power BI, en una primera instancia, eh, se descargan Excel, ¿bien? Se entra al sistema, dice, bueno, filtro tal información que me interesa a mí para el reporte, se la baja y termina consultando lo que es un archivo plano guardado en la compu, ¿bien? Power BI, para pasos más para cuando se tiene más experiencia y demás, permite eh, esto, ¿no? Que es consultar directamente un motor de una base de datos directamente del origen, ¿bien? No recuerdo bien, no me acuerdo quién preguntó la diferencia entre importar y direct query, ¿bien? Ahí Mm, respondí. Lo que hace bien. la importación de cualquier tipo de origen es que hace una grabación en la memoria de la información en ese momento. Es decir, si yo, por ejemplo, cargo un Excel, ¿no? Y después de haber cargado ese Excel en mi tablero de Power BI, hago una modificación, no se va a ver reflejado inmediatamente ese cambio. Voy a tener que actualizar manualmente el tablero para ver ese cambio en el origen de los datos. El Direct Query para algunas aplicaciones lo que hace es consultar constantemente o consultar cada un lapso de tiempo eh, la base de datos, no el origen de datos. Es como que se va actualizando periódicamente. Entiendo que el Direct Query lo que hace es, dependiendo de la demanda del informe, y creo que por los objetos visuales, actualiza constantemente el SQL. Lo comento para todos si alguien tenía la misma duda. ¿Alguien tiene más dudas? ¿Quiere preguntar algo más antes de que terminemos? ¿Quieren que veamos algo? De mi parte no, gracias, Agustín. Perfecto. Bueno, algo más que antes de que me olvide, ¿bien? A partir del día de hoy van a tener disponible el trabajo, ¿bien? Entregable, que es la forma que tenemos nosotros de evaluar su desempeño en el curso, ¿bien? Les comento, voy a compartir pantalla si me dejas, Agus, ¿bien? Para que quería, Silvia había preguntado que no había Ujú. entendido lo Ah, del bien. código municipio.
Capaz no lo llegaste a ver, Silvia, pero nuestro código municipio sí es igual, ¿eh? Conectamos la base de municipios con la de obras por código municipio y ese dato estaba correcto. Ahora sí le dejo el lugar a... Sí, después podemos ver un caso práctico. Si vos tenés un caso práctico para acercarnos también, podés hacerlo. Nosotros no tenemos justo un caso que podamos mostrar públicamente. Bueno, les estaba comentando sobre el trabajo, ¿bien? Les comparto pantalla, ¿bien? En el curso, en la página del curso, bien, ustedes van a poder ya tener disponible la actividad integradora, ¿bien? Esta actividad integradora consta de dos etapas, ¿bien? Acá está el PDF con las consignas, ¿bien? Básicamente es un trabajo que se puede hacer de forma individual o grupal, ¿bien? Sin límite de personas, lo que recomendamos que todas las personas sean del mismo lugar de trabajo para que puedan trabajar con bases de datos y archivos que tengan ustedes en su organismo, porque, bueno, nos gusta que aprovechen la situación y puedan aplicar en algo del trabajo lo aprendido, ¿bien? Así que consta de dos etapas, donde en una primera etapa lo que hay que hacer es elegir una temática eh, sobre qué va a ser el informe, qué pregunta va a responder, ¿bien? Por otro lado, recopilar la base de datos, o sea, no es necesario que sea información de una base de datos de SQL o que sea de la web. El origen de la fuente puede ser cualquiera, ¿bien? Si son todos archivos de Excel, no hay problema. En una primera instancia es el acercamiento más sencillo que tenemos para empezar a trabajar con la herramienta. Lo que sí solicitamos que sean dos o más bases para que puedan generar conexiones y trabajar la experiencia completa, ¿bien? Em, Luego, recomendamos que esos Excel que ustedes tengan no los trabajen manualmente como archivos de Excel, sino que hagan un procesamiento de limpieza de base de datos, ¿bien? Sí, quiero hacer la aclaración, o Eh, sea, si bien con Power BI podemos replicar muchísimos movimientos que haríamos en Excel, si vamos a hacer eso, prácticamente nos podríamos quedar en Excel. La idea es evolucionar en esas prácticas que hacemos en Excel a algo mucho mejor y que sea un poco más seguro el laburo también. Exactamente. Y bueno, como primera etapa, para la clase 4, además de elegir la temática, juntar las bases de datos y hacer un tablero donde nosotros tomemos de origen los archivos y lo limpiemos, tenemos que documentarlo, ¿bien? Eso puede ser un texto que lo pueden hacer en un Word, ¿bien? Donde van explicando en el paso a paso, ¿no? Por ejemplo, no hay un formato ni nada, esto lo pueden hacer ustedes a su medida, pero supongamos que estoy trabajando con las tarjetas de crédito, ¿no? Entonces, base de datos, tarjeta de crédito, que fue el ejemplo que tomamos el origen desde un archivo de Excel, luego limpiamos filas en blanco, seleccionamos solamente el Banco Provincia, quizás queremos hacer un análisis del uso de las tarjetas de crédito del Banco Provincia, ¿bien? Y Banco Nación, quizás, y van escribiendo en un documento eh, por segmentos y demás, cómo ustedes toman el dato y van depurándolo y limpiándolo para que luego en la segunda etapa podamos trabajar haciendo las relaciones entre las bases que vamos a trabajar y finalmente los gráficos, ¿bien? Así que se los comento para que lo puedan empezar a trabajar desde ahora, ¿bien? Para que vayan acá en el PDF van a ver que están los distintos pasos
a realizar. Y siendo que el trabajo, si no me equivoco, en la etapa 1 va del paso 1 al 3, ustedes deberían tener esto y hacer una preentrega dentro de 2 semanas, el 26 de agosto. Y luego el paso 4, 5 y 6, lo explicamos más adelante, bien, que van a poder hacerlo con el contenido que vamos a ir dando en las próximas clases, ¿bien? ¿Alguna consulta con respecto a esto? ¿Estoy Yo quería claro? hacer yo quería hacer una Sí, pregunta sobre bien. nada, cómo trabajar colaborativamente con esta plataforma. O sea, hasta ahora de lo que explicaron, lo único que se me ocurriría es pasarle el archivo que estuve trabajando a la otra persona para que lo siga trabajando. ¿Hay alguna cosa más sofisticada, tipo conectarse con Git, o no existe y estoy flasheando? Y Debe depende, existir conectarse con GitHub. Nosotros en particular, en nuestra experiencia, hay muchas maneras, ¿no? usamos, sí, usamos OneDrive o Dropbox, ¿bien? Eh, Si no, si son personas del mismo espacio laboral y bueno, existe algún tipo de de carpeta O compartida. sea, disco virtual, digamos. O sea, nosotros también en nuestro espacio laboral tenemos, por ejemplo, un disco C, pero que es virtual, ¿no? Que todos los que estamos conectados a esa red tenemos una carpeta, ponele con 1 tera, donde todos tenemos los tableros ahí y trabajamos en conjunto ahí. Pero en definitiva, sí, lo que es el archivo hay que compartirse, porque ponele que lo más fácil de sortear serían los orígenes. Pero si dos personas están trabajando en un mismo tablero, eh, es medio complicado si no están trabajando sobre el mismo archivo, ¿no? Porque capaz que uno hace una modificación y el otro hace otra, y después como unís los dos tableros. O sea, lo ideal es siempre trabajar sobre un mismo archivo, sea por coordinación o no, pero no sé si me explico. Sí, sí, perfecto, era eso lo que preguntaba, gracias. Yo Una lo que te consulta. recomiendo, sí, decime, Sí, Silvia. no, para trabajar, por ejemplo, con bases de datos reales, en el trabajo, por ejemplo, están normalizadas las bases. Lo único que para la transformación podría sacar las tablas, las columnas que no me interesan Sí. para mostrar en un Mm. gráfico. Sí, o Pero, filtrar algo digamos, que te interese, o bueno. claro, pero por ejemplo, Si uno tiene la suerte de que los datos vienen perfectos, o sea, y bueno, no pasa nada. Eh, Sí, no está Capaz, bien, ¿no? A si veces, quieren, o sea, es un golazo no, que uno pueda trabajar con bases que ya están bien prolijas. sí, yo Si para, quieren vivir la experiencia, claro, o buscate algo que esté ahí medio desprolijo, o metete vos misma en los problemas, ¿no? También. bueno, está bien, le creo no, algunas pero bueno, cosas. no, Pero no, no, está bien, no, si no no es tenés, no necesario. pasa nada. Si justo ustedes tienen acceso a bases que están bien hechas, no pasa nada. Harán otras transformaciones a lo sumo. Claro, sí, otro tipo de transformación Claro. de columnas que no me interesan para mostrar en gráfico, Sí, por sí, ejemplo. o capaz, Mm. ya lo vamos a ver más adelante, pero capaz alguna columna combinada o alguna columna condicional de última, no pasa Bueno, nada. O quizás corregir algún texto, cosas así sencilleces. Por ejemplo, no sé, hay una columna de tarjetas de crédito, ¿no? De bancos proveedores, y yo no quiero ver Banco Provincia completo, no quiero ver Banco Nación completo, yo quiero poner abreviatura. Podemos reemplazar datos y usar un poco el editor de Power Query para editar texto, ¿no? Para que después en los gráficos se muestren cosas más abreviadas. Eh, Herramientas y posibilidades de transformación de datos son un montón, ¿bien? No nos alcanza el curso de 5 clases para ver todas las posibilidades que tenemos en Power Query. Así que algo se te va a ocurrir, pero bueno, Sí, capaz quizá cuando está uno empieza a perfecto. trabajar, lo más difícil es tener el impulso creativo, capaz, de capaz sentarse, cómo voy a hacer el tablero y eso. Pero bueno, tienen tiempo para ir pensándolo y ya sabrán ustedes cómo resolverlo. Cualquier cosa, igual hay un foro para la actividad integradora que pueden ir consultando, vamos a ir respondiendo, lo mismo para esta clase, y nada, cualquier consulta al foro. Bien. ¿Alguna consulta más con respecto al trabajo, al contenido?
Les repito, lamentablemente la primera clase no se pudo grabar, hubo una mala coordinación y no fue grabada. Esta en este momento Agustín la está grabando, así que ahora va a poner detener grabación. Segundo, que tenga problemas para instalar Power BI de escritorio, que se comunique con nosotros. Nosotros recomendamos bajarlo desde el Microsoft Store, como está en el instructivo. Eh, si no puede instalarlo en Microsoft Store, le podemos pasar los archivos ejecutables de instalación, pero es muy importante que tengan Power BI de escritorio instalado. Si no tienen el alta del usuario, no se preocupen, no es obligatorio para el curso. El alta de usuario, les repito, la única diferencia que hace es poder subir nuestro tablero a la web para poder compartirlo con otros colegas. Hoy en día los términos de Power BI con el uso de una nueva plataforma Microsoft Fabric han cambiado y se precisa habilitar la organización para que puedan las personas con su dominio de correo poder hacer usuarios. Vamos a estar investigando sobre eso y pasándole más información a la clase que viene. Sí, Agus, decime. Sí, perdón que, Ger, que te corte, pensé que ibas a terminar la idea, pero bueno, con respecto a lo que es el material de clase y las grabaciones, se van a estar subiendo pertinentemente a cada clase. A nosotros nos dijeron que las grabaciones las tenemos que mandar a EPUB y la van a subir ellos. O sea, arreglamos eso ahora. No sé cuánto puede llegar a tardar a que ellos suban la grabación, pero por ejemplo, lo que es el PowerPoint ya está cargado en la clase 2. Y capaz subimos algún ejemplo práctico, este tablero que hicimos, capaz que subimos los archivos, subo las bases y subo el tablero. Y ahí van a poder practicar porque al cambiar de mi computadora a la computadora de ustedes van a tener que solucionar algún problema. Pero bueno, lo que es la clase grabada, desconozco cuándo va a estar subida en la plataforma virtual. Y después podemos evaluar la posibilidad de ver si podemos compartir alguna carpeta para el tema de los trabajos y eso. Sí, fíjate algo, porfa, de tener la grabación, a ver si se te aloja. Sí, no, eso Y ya hice la bueno, prueba hoy y ya. anduvo. Sí, pero tiene un Bien. formato raro igual. Bueno, si no tiene ninguna consulta más, nosotros nos quedamos un ratito más para chequear de que la grabación quede bien guardada, bien. Lo invitamos a leer el material y estamos en el foro para cualquier consulta, lo vamos a ir contestando a lo largo de la semana. Si tienen consultas ya con respecto al trabajo, sobre alguna decisión o alguna consulta técnica en la parte de limpieza de datos, que ya con lo que vieron hoy pueden empezar a trabajar, bienvenida sea. Le esperamos las preguntas en el foro. Y bueno, nos vemos el lunes que viene. Sí, yo les quiero hacer la última recomendación. Toquen todo ustedes. Exploren. Siéntanse libres y traten de explorar la aplicación, que con eso es lo que más van a aprender. Vayan experimentando con su tiempo libre o cómo se manejen, pero traten de tocar todos los botones que haya por ahí dando vuelta. Pero bueno, que tengan un buen día y nos vemos el lunes que viene. Muchas gracias. Muchas gracias, hasta el lunes.